esa carta de ya saben quién me hizo reflexionar mucho ayer. No sé a ustedes, pero a mí sí me tocó muchísimo. Pero vamos a continuar con el capítulo 2 y el título es Poder para hacerle frente al temor. No sé si me escuchan bien, hermanos. Voy a acercarme un poco más. Se escucha bien, pastora. Amén. Vamos a empezar. ¿En algunas ocasiones ha experimentado temor? Estoy seguro que todos y cada uno de nosotros hemos tenido temores en algunos momentos de nuestra vida, tal vez por una circunstancia difícil o grave. Quizás si has estado entre la vida y la muerte, cuando has estado a punto de tener un accidente o etcétera, etcétera. En todas estas ocasiones nuestro organismo reacciona haciéndonos sentir el temor o el miedo. En ese instante toda tu vida te pasa por la mente. En segundos, desde tu nacimiento hasta el presente, y ustedes se encuentran temblando y jurando, Dios, si me sacaras de esta, prometo servirte toda mi vida. ¿Le ha pasado algo así? A mí me ha sucedido. En una ocasión mi esposa y mi hijo Abel, Isaac y yo salimos de Avia a San Diego, California, con otros pastores y sus familiares de paseo en un barco para ver las ballenas que pasaban por el Pacífico hacia el sur. El día estaba precioso, pero la noche anterior había caído una tormenta y al salir al mar abierto, el panorama de repente empezó a cambiar drásticamente. El agua tranquila de la bahía dejaba de serlo para convertirse en un mar violento, con olas tremendas. Yo trataba de disimular mi miedo, ya me hizo tener mucho miedo y mi esposa estaba conmigo y tenía que protegerla. Fue entonces que sucedió todo. Toda la Biblia vino a mi mente, desde el Génesis hasta lo más, y por supuesto empecé a clamar a Dios. Padre, si me sacas de esta, prometo servirte toda mi vida. El barco se levantaba de un extremo al otro extremo. Nos podíamos mover hacia el otro lado de la embarcación para nivelar la carga, pero aunque obedecíamos, esto no funcionó. Por fin, tantos esfuerzos, llegamos de uno a la bahía y les ocurrió invitarnos a comer en ese momento tan tenso. Creo que fue la única vez en mi vida que recuerdo haber rehusado comer. Ahora, sí me pregunto, si vivimos las ballenas, mi respuesta es clara que no. Era otra ocasión, hace algunos años atrás, que estaba viajando en un avioncito de la ciudad de San Diego a Los Ángeles. Sentí todas las turbulencias y pensé que el piloto solo se le ocurría ir entre las nubes. Para completar el cuadro, iba llano ahogándome una revista cristiana donde decía que un pastor había tenido un accidente en avión y murió. Así que no era realmente estimulante lo que iba leyendo. Pues bien, en esa ocasión como estas, que el temor empieza a controlarnos, puedo decirlo con certeza que el temor es la enfermedad número 1 en el mundo. Donde quiera que haya un ser humano, habrá temor. Por supuesto, esto no es algo nuevo. Desde el principio de la raza humana, en el temor llegó a controlar al hombre. Esto podemos verlo claramente en la vida de Adán y Eva. Después que hubieron pecado, tuvieron temor de Dios a causa de su desobediencia. Cuando Dios les llamó y buscó a Adán, oyó su voz y él se escondió, diciendo al Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. A partir de ese momento y tras la historia, el temor ha controlado al hombre. No es casualidad que haya
1500 versículos en la Biblia que habla del miedo y del temor de haberla fallado a Dios. Y que también hay 365 versículos en que Dios nos dice, no temáis. Exactamente uno para cada día del año. Santo. Así que si ustedes se identifican con el temor, yo me identifico con el temor para Dios. Veamos entonces 4 maneras entre que Jesús nos enseña cómo conquistar nuestros temores. Primero, reverencia a Dios. Si usted quiere echar fuera de su vida cualquier tipo de temor, lo primero que tiene que hacer es reverencia hacia Dios. Nuestro temor humano tenemos que sustituirlo por un genuino temor a Dios, un temor santo, que nos lleva a amarle con todo lo que somos. Veamos lo que dice en Mateo 10:28. Es el versículo principal que di y que dice la palabra. Y no teméis a lo que mata al cuerpo, mas el alma no matará. Tened más miedo a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Santo. Dice, algunos opinan que en este versículo se hace referencia al diablo, pero definitivamente no es así, ya que la misma Biblia nos aclara que el diablo no tiene potestad sobre el alma de las personas. Un excelente ejemplo de esto se manifiesta en la vida de Job. El diablo tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job, a lo cual Dios le responde que podía tocar su cuerpo pero no su alma, ya que era suya. En definitiva, el único que tiene suprema autoridad sobre el cuerpo y el alma es nuestro Dios, y es Él quien debe mostrar temor y reverencia a Él. El temor a Dios del cual hemos estado hablando es más bien de aprecio y significativo, un reconocimiento de quién es Él, el creador de los cielos, de la tierra y aún de nuestras propias vidas. Tristemente, el temor a Dios, de cual eso hemos estado hablando en está bien de apreciar significado, un reconocimiento de quién es Él. Él es nuestro creador de los cielos, de la tierra y aún de nuestras propias vidas. Tristemente, el hombre de hoy en día le teme más al mismo hombre que a Dios. Tenemos más temor de aquel que está en nuestro lado, de nuestros muertos y de los vecinos, porque si no hago lo que me dicen, tengo miedo de que me critiquen, etcétera, etcétera. Ustedes deben saber que en la Biblia el mismo Jesús nos dice la palabra que hemos estado meditando, que no tenemos temor a los que matan al cuerpo, más bien al que puede destruir tanto el cuerpo como el alma. ¿Quién es Cristo mismo? Él nos está expresando de una manera tan sencilla que la única manera de ya no tener temor a las cosas y a las personas es empezar a tener un temor correcto a Dios. Con frecuencia nos tomamos a nosotros mismos muy en serio y no tomamos en serio a Dios. Tenemos más temor de lo que va a decir el hombre y no de lo que va a decir Dios. Va a decir de mí, ¿qué va a decir de mí? También esto es nuevo. Incluso cuando el pueblo de Israel empezó a agitarse por Moisés, que no bajaba del monte, de la montaña, Aarón presentó por el mismo pueblo y por el temor a enfrentarlos, hizo a un lado sus convicciones y accionó a los caprichos de su comportamiento que pidiendo oro, haciendo un becerro para adorarse. También el rey Saúl, cuando regresó de la guerra con Amalek, quien Dios le había dicho que aniquilara junto con todo su pueblo, hombres y mujeres y niños y animales, perdona la vida al mejor del ganado de Amalek, desobedeció, así que Dios le había indicado y solamente se
justificó diciendo que el pueblo quería hacer sacrificio con los animales, que el pueblo, sí, que él era el rey. Sin embargo, el profeta Samuel le hace saber lo que él mismo Dios quería que Saúl supiera, que la obediencia es mejor que los sacrificios. En incomportable ocasión nosotros hemos querido agradecer a Dios, pero en realidad es al hombre a quien deseas más agradar. La prueba de esto es que nos resulta muy fácil faltar el domingo a la iglesia, pero entre semana no podemos dejar de ir a trabajar. Santo. Así estamos enfermos porque no queremos problemas con nuestro jefe o en la empresa, ni queremos problemas con nuestros compañeros de trabajo. Qué curioso que en una balanza tan sencilla podamos salir falsos y faltos, ya que no es más fácil fallarle a Dios que fallarle al patrón o a tu jefe. Aunque lo cierto es que, según la Biblia, ustedes deben temerle más a Dios, ya que Él es quien controla su vida. Él es quien le da todo lo que ustedes disfrutan. A pesar de lo que puedan decir, no olviden que nuestro Dios puede encargarse de cualquier cosa. Lo único que ustedes y yo debemos hacer es reverencia a Dios. Amén. Voy a hacer una pausa aquí, porque me canso de leer. Amén. Voy a dar un poco de resumen. La reverencia a Dios es buscar del Señor, buscar de su presencia y buscar su dirección. Y aquí nos está enseñando y nos da varios ejemplos de Job, de Moisés, de Saúl, que tal vez pensaban y que por miedo a la gente, y muchas veces pienso que somos movidos por esa parte. No solamente nosotros, sino casi la mayoría de la gente se mueve por lo que dirán de la gente, por el miedo de la gente. Y bueno, en mi vida yo pienso que sí, algunas veces hemos sido movidos por la gente para quedar bien, para que tú quedes bien, pero no le has puesto al frente al Señor. Y aquí está hablando de muchas cosas, está hablando del trabajo, que prefieres estar bien en el trabajo que faltar a la iglesia el día domingo, que prefieres complacer a la gente antes de enfrentarlos a ellos y hacerles ver la verdad, así como Aarón, que no pudo esperar y que por miedo les hizo hacer, complació al pueblo, hizo de pecar. Y Saúl, por coger algo que él quería y pensaba, porque es rey, quería dar una ofrenda con esos animales que Dios le había dicho que mate todo lo que respira, todos los animales, las mujeres, los niños, los varones, y él dejó vivo para decir que eso era para sacrificio. Pero el Señor dice, no quiero sacrificio, quiero obediencia. Y estos tres ejemplos nos traen muchas cosas. Al principio estaba hablando también de Job, que el enemigo nunca te va a topar, no es dueño ni de tus miedos, porque tú los puedes dominar. El enemigo siempre está buscando para atacarte, porque él siempre va cada día a presentarse frente al Señor para poder toparte. Le tiene que pedir permiso a nuestro Dios para poder topar. Nuestro cuerpo y nuestra alma dice que no lo puede tocar. No puede tocar. Podrá tocar nuestro cuerpo, pero nuestra alma le pertenece al Señor. Pero yo siempre me he preguntado, ¿pero por qué le permitió que lo topara? Ahí está aclarando que lo permitió el Señor para que vea que Él es el Hijo de Él y que Él va a estar creyendo en Dios. Y yo me he puesto en una, como dice aquí, en una balanza, pónganse en una balanza. Yo decía, pero ¿por qué soy tocada? ¿Por qué el enemigo entra? Nosotros tenemos muchas puertas abiertas. El enemigo es el acusador número 1 de nuestras vidas y nos está vigilando constantemente. Él dice que está como león rugiente a ver dónde atacar. Un pedacito que le des, ahí él ataca. Un pedacito que tú le abras un poquito, él entra
para destruir, matar y todo, hacer todo de ti. Entonces Él cada día va a presentar un informe de ti para acusarte y para decir, mira, tu hijo tal día hizo esto, tal día habló así, tal día no oró, tal día hizo esta mala acción. O sea, Él está atrás de nosotros tratando de que nosotros caigamos y que todo lo que nosotros hagamos mal lo va a destregar en la cara al Señor y decir, mira tu hijo cómo te falla. Entonces cuando esa parte yo vi, dije, santo, yo no soy como Job y yo peco algunas veces, inconscientemente y conscientemente también. Pero por eso digo, todos los días tenemos que escudriñarnos, todos los días tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver en qué hemos fallado o en qué estamos fallando, que no nos creamos santos, sino que vayamos a la presencia del Señor. Y por eso dice, el primero dice, ¿qué pasó, papi? Con reverencia a Dios. Sí, vamos a ir a la piscina ahorita, ¿ok? Ve a ponerte medias. Corre, corre. Por eso la primera dice reverencia a Dios, o sea, que busques de Él, ores y clames a Él y seas obediente a su palabra, a sus mandatos, a lo que Él nos está mandando a hacer. Amén. Voy a continuar con la segunda, que es confesar a Dios. La segunda cosa que nos ayudará a conquistar el temor es confesar a Dios. Veamos qué nos dice la palabra en Mateo 10, 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también negaré delante de mi Padre, que están en los cielos. Santo. Esta confesión, esta es la confesión de fe, que donde vayas llevando el nombre del Señor, y si lo niegas, así como niegas a los hombres, Él también te negará al Padre. ¿Qué significa esto? Debemos confesar o declarar solo a Dios. Una vez que usted ha recibido a Jesús en su corazón, usted no puede guardarlo. Tiene que empezar a compartirlo con los demás. No importa si le critican porque usted es un hijo de Dios. No importa las circunstancias que lo rodean. No olvide que nuestro primer acusador es el diablo, y él tratará de desanimarlo y traer temor a su vida para que no confiese a Dios. En numerosas ocasiones, por causa del temor, no hemos participado en la hermosa tarea de anunciar por todo el mundo que Él es nuestro Salvador y que Él es el Señor de nuestra vida, aunque las circunstancias no sean más favorables. Sin embargo, por el mismo temor, mucha gente nunca hablará de Jesús. ¿Es usted ese tipo de persona? Santo. Si es así, es necesario recordarle que si usted niega al Señor delante de los hombres, Él negará delante de su Padre. No existe tal cosa como el creyente del servicio secreto. Muchos pretenden pertenecer a esta corporación, pero nuestro Dios no aclara que es cooperación de servicio secreto. No, lo pretende a Él. Por lo tanto, es necesario que confesemos a Jesús en nuestras vidas, y esto nos da valor ante las personas que nos juzgan y señalan por ser creyentes. Lo curioso es que esa misma gente que ahora nos critica por ser cristianos, diciendo que qué religiosos que se han vuelto. Yo no sé para qué cambiaste de religión. Es la misma gente que antes también nos criticaban, diciendo, mira este vicioso, mira este horrible que tienes ahí. Tienes que cambiar. Cuando vas a cambiar y andan a la iglesia, ¿a quién quiere agradar? ¿A Dios o a aquellos que quieren que mejore? Y cuando mejora, le criticarán. Yo quiero aconsejarles que a pesar de que sus hijos no sean de acuerdo a Él,
no estén de acuerdo. Y el peor no es estar de acuerdo con el Señor, es peor. La iglesia no es para buscar una religión, sino porque tiene una relación con Dios Todopoderoso, quien es capaz de quitar cualquier temor de su vida. Además, quiero decirles que aunque ustedes dejen de confesar a Jesús y dejen de asistir a la iglesia, va a tener los mismos problemas, las mismas dificultades. Es que cuando vivimos confesados en Jesús, así tengamos problemas, Él los cargará por usted. Nuestra decisión y deber es ser confesar a Jesús en las buenas y en las malas. Incluso a pesar de que usted tenga temor, debe confesar que Jesús es su Señor y Salvador. Ay, amén. Santo. Esta parte voy a hablar un poco porque yo sé que muchos de nosotros algunas veces, y no digo que yo siempre he sido así, que yo he estado hablando del Señor así fluyente en cada día y así, ¿no? Hubo un tiempo que cuando yo era recién convertida yo tenía mucho temor de hablar de la palabra del Señor y tenía muchos amigos a mi alrededor porque yo estudié aquí y tenía amigos en la high school, en la escuela, y podía haberles hablado de mucho del Señor y nunca los hablé porque yo temía, porque ellos me invitaban a las fiestas y a sus fiestas de ellos. Y algunas veces yo me callaba y no decía nada, pero ellos sabían que yo soy cristiana, pero yo nunca llevé el evangelio en mi boca en ese tiempo, porque tenía temor, porque ellos me conocían como era. Y no es fácil, no les digo que ahora es un poco más fácil porque pienso que he madurado, pero al principio fue muy difícil, porque las personas, algunas no te reciben, y yo recibía mucho rechazo en esa parte. Decía que cómo vas a estar, ya te convertiste, ya no vas a venir a las fiestas, ya no vas a tomar, ya no vas a hacer lo que tú quieras. O sea, recibías tanta crítica antes de que hables, antes de que le lleves el plan de salvación. Y en ese tiempo pues era más joven, y me acuerdo que yo solamente me callaba y le decía, mejor no hablemos de eso, y me salía de ahí. Y poco a poco fue como, así como está hablando aquí, que ese temor te cierra la boca y que no te deja hablar. Y que no te pase eso, que no te pase eso, que no te avergüences del Señor donde vayas, y así te critiquen y así te rechacen, y así te digan que eres una religiosa o que cambiaste, porque cambiaste. Que no te preocupes por el hombre, sino que te preocupes por tu salvación y te preocupes por llevar el nombre del Señor y confesar siempre. Aquí dice confiesa, no es una confesión de confesar tus pecados, es una confesión que constantemente tienes que llevar, que confiesas que el Señor es tu Salvador donde quiera que tú vayas, que confieses que Él te salvó y que testifiques de dónde te sacó, constantemente, no importando dónde estás. Eso es lo que está tratando de decir esta parte del capítulo 2, que trates de llevar el evangelio, aunque muchas circunstancias no te permitan decirlo, que lo digas. Y con todo miedo, porque sí da miedo, porque hay mucha gente que te va a criticar y que alguna te ha conocido como tú eras y que no va a creer tu cambio, pero que tú le vas a demostrar con palabras y con hechos. Esta parte me ministró en la mañana cuando estaba leyendo, porque sí me trae muchos recuerdos. Yo no era así siempre, yo no he sido así siempre que he estado hablando del Señor. Muchas veces me he quedado callada y por eso algunas veces me duele y digo, ya no quiero seguir callada, no quiero tener temor. No quiero tener temor de hombre, quiero tener temor del Señor y quiero hablar del Señor. Aunque te hablen, aunque te insulten, aunque te digan religiosa y aunque te digan aleluya y aunque te digan hermanita. Hay muchas cosas que te dice la gente, pero que no te dejes llevar por ese miedo, sino que ese miedo sea miedo al Señor realmente, porque yo pienso que en ese tiempo yo tenía miedo, mucho miedo de
del cambio que estaba recibiendo y de toda la gente que estaba viéndome. Yo estaba despojándome de todo porque no era bien católica, yo era solo católica, yo era, no sé, no me considero una católica fiel católica, yo me considero solamente una católica simple en ese tiempo, pero tenía mucho miedo en esa parte también de hablar de la palabra porque no sabía ni cómo hablar y tenía muchas cosas de decir, pero siempre me detenía. Y les entiendo a las hermanas cuando dicen, oh, es que yo no sé cómo orar o yo no sé cómo hacer. Sí, sí, yo sé, yo entiendo, pero si tú no das el paso, tú nunca vas a poder crecer. Y si tú te dejas llevar por ese miedo, pues no vas a poder avanzar. Con todo miedo, y aunque te equivoques, no importa que te equivoques, porque es mejor que te equivoques y que después te puedas rectificar. Y después vas a aprender. No todos salen sabios de una, es poco a poco y es un proceso. Amén. Voy a continuar. Amén. Amar a Dios. Observa lo que nos dice en Mateo 10:37. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Santo. Subrayen este versículo todos los papás, por favor. Mateo 10:37. La Biblia nos dice que para poder vencer el temor debemos amar a Dios. Es por eso que Jesús, después que resucitó, se dirigió a Pedro, quien le negó 3 veces. Por causa del temor, cuando le preguntaron, ¿eres tú uno de ellos? ¿Y eres tú su discípulo? Pedro contestó, no, yo no, por temor. Temor a ser juzgado, temor a ser echado a la cárcel. Jesús, después de todo esto, le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Fíjense en las palabras que pronunció. ¿Me amas? ¿Me tienes amor? Comparemos esta porción de las Sagradas Escrituras con otra que se encuentra en Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha dicho perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Me encanta lo que dice este fragmento, porque el temor lleva en sí castigo. Santo. Y así es porque las personas que viven bajo el temor viven bajo la esclavitud del miedo y se hace prisión de esas emociones. Y mucha gente por el mismo temor pierde el sueño. Otros no comen, otros comen demasiado, otros por el temor viven sin hacer nada. Pretenden olvidarse de todo y de todos, incluyendo de Dios mismo. ¿Sabe qué? Cuando usted tiene temor, ese temor va a esclavizar su vida. Es verdad, el temor involucra castigo porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso el mismo Jesús lo dijo, usted tiene que amar a Dios para que el temor no llegue a controlar su vida. El mismo Pedro, después de ser perfeccionado en el amor, fue libre del miedo de confesar a Jesús. Y ese mismo Pedro que negó a Jesús por temor es el que ahora vemos en Hechos 4:18-20 ante un concilio seguro firme mientras declaraba su fe. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen y ni enseñando en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros ante Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Solamente el amor de Dios puede lograr estas maravillas.
transformación en la vida de Pedro, quien pasó a ser un hombre inseguro y temeroso a ser un hombre con poder y autoridad de Dios en su vida. Si usted no desea que el temor llegue a ser la causa de su derrota, tiene la solución en sus manos. Debe amar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Número 4. Comprometerse con Dios. Vuelva conmigo. Mateo 10, 38, 39. Mateo 10, 38, 39. El que no toma su cruz, sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de la mía, la hallará. Santo. Ese fue Mateo 10, 38, 39. Este pasaje nos habla de un gran compromiso. Jesús mismo nos está hablando de un compromiso total. Muchas veces nosotros no nos decidimos por Jesús, y mientras no nos decidimos por Jesús, vivimos en el temor, tratando de quedar bien con Él, con el mundo y también con el Señor. Hay personas que en el momento de la alabanza están bien, pero en los momentos de prueba están mal. Ahora bien, lo que quiero decir con esto es que el acto de comprometerse no va a quitarles el sentimiento de temor. Sin embargo, cada vez que usted sienta temor, va a permanecer estable porque sabe quién es en el quien ha confiado. En Isaías 12:2 nos dice: He aquí, Dios es la salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción es de Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Observa lo que dice este pasaje. ¿Cuál es la medicina o el antídoto para el temor? Confiar en lo que dice, confiar y no temer. ¿Cuántos de nosotros cantamos? No tenemos por qué estar con miedo. En verdad vivimos sin temor porque estás más confiado. Tal vez somos de los que el domingo cantamos ni no tememos, pero el lunes, cuando tenemos que enfrentarnos a las diversas situaciones de la vida, empezamos a dudar. Es muy fácil confiar en Dios cuando estamos en la iglesia donde todo está muy bonito y nos reunimos con nuestros hermanos en una armonía preciosa, pero allá afuera está lo real. Un ejemplo muy claro de esto se ve en los prisioneros. El comportamiento real de un prisionero no es en la cárcel, sino afuera, cuando sale de la prisión. Si usted se fija, algunos de ellos mientras estuvieron en la cárcel se compusieron, sirven a Jesús y buscan a Dios de todo corazón. De hecho, debemos buscar a Dios, pues que es una gran oportunidad para ellos. Después empiezan a hablar de Dios, pero cuando salen de la prisión, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de los casos se van al mundo. Otros, la verdadera prueba de fe no es adentro, sino afuera, en el mundo, que siempre nos ataca y nos ofrecen tentaciones y que luego nos acusan y nos causan y nos provocan problemas. No hacen pasar por más cosas. Nosotros no queremos. Ahí está la lucha, la prueba de la fe, la prueba de la confianza. Ahora vayan conmigo a Isaías 43, 1, 2. Isaías 43, 1, 2. Ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pasas por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Nuestro Dios nos recuerda: yo te formé, soy tu creador, mío eres. No temas, pero tal parece que creamos a nuestro Señor a medidas,
porque aún seguimos con los mismos temores de siempre, pensando que Dios no va a fallar en algunos momentos. No obstante, Él nos dice en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con esto? Todos en algún momento hemos pasado por aguas y ríos, fuego en nuestra vida, pero la palabra clave en este mensaje es paces. El ser un hijo de Dios no te excluye de tener que pasar por diferentes pruebas. De hecho, la palabra dice con seguridad, cuando pases, con claridad, no dice que esto va a suceder, pero la experiencia con el Señor a tu lado guiándote, dándote el poder y la fuerza para llegar al final, como lo hicimos con los 3 hebreos que tenían razón sobre parte de sentir temor. Sin embargo, cuando se lo ordenó que se postraran ante los dioses falsos, o de lo contrario serían echados a un horno de fuego, ellos confiaron en que el verdadero Dios a quien ellos adoraban estaría con ellos en ese momento de prueba y prefirieron ser quemados antes de negar a Dios. Dice la Biblia que los soldados que levantaron a estos 3 hebreos para echarlos al horno murieron por la intensidad del fuego. El rey sorprendió, alcanzó a ver 4 personas dentro del horno y dijo, ¿acaso no eran 3? ¿Por qué veo 4? El cuarto tiene semblante como de un dios. Deuteronomios 3, 22, 26. ¿Sabe usted quién era? Por supuesto, era el Señor Jesús de Nazaret, quien estaba con ellos cuando pasaba por el fuego. Él cumple su palabra. Lo mismo sucede con Daniel en el foso de los leones. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido con los leones en nuestra vida? Dice la Biblia que por orar 3 veces al día, Daniel lo metieron al foso de los leones, y cuando cayó al foso, él le pudo experimentar el poder de Dios, pues el Señor estaba con él. Ahora bien, estos hombres son un ejemplo para nuestras vidas, porque fueron humanos y tenían por qué atemorizarse, pero su confianza en Dios fue más grande que el temor que experimentaron en Roma. Pablo nos dice que somos más que vencedores en Jesús, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuál es su falla? ¿Cuáles sus fallas? ¿Cuáles son sus aguas? ¿Cuáles son sus ríos? ¿Y cuáles son sus fuegos? ¿Habrá algo que les está quitando el gozo? ¿Habrá algo que le atemorice y les esté llevando a tirar la toalla? ¿Habrá algo en su vida que le esté esclavizando? Si usted quiere experimentar el poder de Dios para vencer el temor, usted debe de reverencia al nombre de Dios, confesar a Dios como su Salvador y llevar la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas y comprometerse con Él. ¿Cuántos de ustedes, usted y yo, hacemos esto? 4 cosas, que venga lo que venga, nada podrá contra nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros, y Él nos da todo el poder para hacerlo frente al temor. Santo, amén. Tenemos cuatro enseñanzas de esta lectura del capítulo 2, y la primera es reverencia en el nombre de Dios, buscar del Señor, buscar de su presencia. Y la segunda es confesar, declarar, donde quiera que tú vayas, llevar el plan de salvación. La tercera es que ames a Dios sobre todas las cosas y que realmente lo ames, no solamente lo digas. Y la cuarta es comprometerte en las cosas del Señor y ser firme y fuerte y confiar en Él para que todo temor sea apartado de tu vida. Amén. Terminamos el capítulo 2.
No sé si copiaron los versículos que estaban buenos, esos versículos que son buenos para si es que usted está pasando por algún temor, de toda clase de temor. Ahí estaban muchos versículos para que usted pueda orar y pueda fortalecer y pueda sacar todo ese miedo y eche fuera ese miedo. Somos humanos y cada uno de nosotros tenemos temores, sean grandes, sean pequeños, sean algo que parece tan sencillo. El Señor está hablando y está diciendo, echa fuera el temor. Ya no es tiempo para que el temor te domine y te esclavice, sino que el temor se convierte en algo para que te impulse para poder hacer las cosas del Señor en este tiempo. Y como les estaba diciendo, yo tenía mucho temor, pero hubo un momento que el Señor sí te llama y te llama fuerte porque cuando tú ya eres un hijo de Dios, ya le estás sirviendo al Señor y tú tratas de hacerlo, pero no puedes, el Señor llega a tiempo, el Señor llega a tiempo. Y no les digo que lo que pasa es para castigarte, no, es para adiestrarte, es para sacar todo lo que te limita.